Muy buenos días. Soy el pastor Cristóbal García de Villa Calvario, Iglesia del Camino, aquí desde Pajacuarán, Michoacán. Como siempre, les damos la bienvenida a todos los que acostumbran acompañarnos en estos domingos de estudio bíblico y pidiéndoles de nuevo que si tienen en su corazón de alguna manera levantarnos en oración hacia el Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude contra el desánimo y que nos fortalezca en fe y en saber que Él nos va a usar y que el Señor haga algo grande aquí en este lugar, en esta región de Michoacán. Así que le pedimos también que continúe orando por nosotros, por favor. Gracias por acompañarnos de nuevo. Como siempre les digo, si alguien por casualidad se encuentra este video y ve, ojalá nos acompañe hasta el final del estudio. Y si les gusta el estudio, por favor, compártanlo y ayúdenos a que crezca la comunidad cristiana, ya sea aquí o en medio de las redes sociales, que sabemos que hay mucha necesidad de que el pueblo de Dios le sirva y que también haga más discípulos como el Señor nos mandó, que fuéramos a las naciones y hiciéramos discípulos de Él. Y hoy estamos estudiando el libro, a la carta de los Efesios, como ahora estamos en el capítulo 5, vamos a estudiar los primeros 10 versículos si alcanzamos en nuestro tiempo, pero como leemos versículo por versículo, pues donde nos quedemos ahí continuaremos la próxima semana. Así que ojalá tengan la Biblia con ustedes y nos acompañen en nuestro estudio. Como les digo, es Efesios capítulo 5, los primeros 10 versículos. Y dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Padre, le damos muchas gracias, Padre, por permitirnos venir aquí a este lugar a alabarlo en canción y a estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que sea con nosotros, que esté aquí en este lugar, que su Espíritu llene, Señor, que tome mi voz y la use, Señor. Que no sea yo, que sea usted el que hable para aquellos que están escuchando, Señor. Como dice usted, el que tenga oídos que oiga lo que su palabra tiene que decirnos este día. Bendiga pues nuestros corazones, nuestras mentes. Bendiga este tiempo, que su Espíritu, Señor, se derrame sobre todos nosotros los que estamos por medio de la internet estudiando su palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso, misericordioso, porque nos ama y nos tiene de su mano, Señor. Bendiga este tiempo, este estudio. Se lo dedicamos a usted, Señor, en su nombre, para su gloria y su honor. En el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, como Pablo ya está adentrándose y como nos está enseñando por medio de la carta a los Efesios acerca de la actitud, del pensamiento, de la obra, del actuar de todo cristiano y cómo debe ser cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Y aquí en este
En versículo 1 del capítulo 5 empieza haciendo eso totalmente Pablo, siguiendo en su retórica. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitador es seguidor. Aquí en este primer versículo del capítulo 5 es como una mímica, literalmente imitadores de Dios, como hijos amados. En esta manera Pablo impone el tema para la sección que vamos a estudiar en este tiempo, en este día. Y en su argumento él afirma que los hijos son como los padres. Y en cierta manera así somos, imitadores de nuestros padres, ya sea para orgullo o para vergüenza. Podemos traer, así como a nuestros padres humanos les podemos traer vergüenza u orgullo, también a nuestro Padre Celestial. Le podemos, si nos llamamos nosotros cristianos, entonces si nos comportamos mal, le traemos vergüenza a nuestro Padre. Pero como somos imitadores de Él, tenemos que hacer lo que Él hizo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que sigue haciendo. Y pues Pablo está estableciendo las bases aquí de la enseñanza de cómo hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre. Por eso el consejo, y más, es un consejo de Pablo, pero es más una advertencia, una amonestación a todo cristiano que lee esta carta a los Efesios. Y desde Pablo para los lectores de esta carta, que tenemos que ser imitadores. Cuando dice imitadores, que imitemos, que mimiquemos a nuestro Padre, así como si ustedes saben las facciones o los modismos o las muecas que nuestros padres hicieron, se pegan de manera que nosotros podemos parecernos mucho a ellos, a nuestros padres, tener no solamente las facciones físicas, pero la manera de hablar, la manera de hacer gestos o de hacer la misma manera de sonar de nuestra voz viene de ellos, porque aprendemos de ellos totalmente. Y en eso nos parecemos muchas veces cuando tenemos hermanos y hermanas creciendo juntos, mimicamos a las costumbres o a la manera de hablar de nuestros padres, ya sea para lo que ellos hacen. Y muchas veces los hijos los padres nos tienen que guiar en manera de cómo comportarnos. Pero es más aprendible cuando lo que vemos que lo que oímos muchas veces. Porque nuestros padres pueden decir, bueno, hijo, compórtate de esta manera, ten respeto a los demás, no hables, no chismees, no hagas todas esas cosas. Pero si los oímos a nuestros padres chismear, hablar malas palabras, se nos pega. Y sabemos que es muy gracioso a los niños chiquitos cuando los niños chiquitos usan las malas palabras. Resulta gracioso, chistoso, pero esa es la mímica de los padres. Un hijo habla como los padres hablan, y si en la casa se oye obscenidades, malas palabras, ofensas a los demás, chismorreos, entonces los hijos eso aprenden. Entonces, y cómo nosotros aprendemos de Dios, que es toda bondad y todo amor, como dice aquí Pablo en el versículo número 2, aquí de Efesios 5, dice, y en andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Es como diciendo, Dios, Jesús, no solamente te exhorta a hacer buenas obras y que te comportes de buena manera, sino que Él mismo puso el ejemplo. No se está pidiendo nada que Él no haya hecho. Él abundante más hizo y hace más de lo que nosotros podemos alcanzar a hacer. Pero Él, en su amor, en esta amonestación, en la advertencia, va junto con los dos últimos versículos que estudiamos del capítulo anterior, si se acuerdan, acerca de cómo Pablo hablaba de la amargura, del coraje, y lo contrario de eso es amor. Cuando tenemos coraje, amargura, es que no estamos en obediencia a Dios. Eso es lo que básicamente está hablando Pablo aquí. Y el amor se requiere de un gran amor verdadero para perdonar a los demás y bendecir a los demás, aun cuando nos maldicen a nosotros. Es algo imposible de hacer en la carne, porque la carne, perdón por los mosquitos que aquí estuve
voy a estar aplaudiéndome yo solo porque los mosquitos están pesados. Pero la situación aquí es que el verdadero amor nos lleva a perdonar aún a los que nos ofenden también. Por eso no podemos nosotros orar al Padre y decir, perdónanos como nosotros también perdonamos. Si no perdonamos, ¿cómo nos va a perdonar Dios? Entonces eso va de la mano. Así que el amor verdadero perdona y ama a los que nos odian y a los que nos ofenden. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, ¿qué hace? El amor perdona. El amor ama sin ningún requerimiento. Es simplemente amor, y el amor agape que Dios nos da. Y además Pablo nos da las razones porque como cristianos debemos caminar en amor, habiendo nacido de nuevo por fe en Jesucristo, siendo Él el principal, o en la Trinidad, siendo copartícipes de la naturaleza divina. Esa es una naturaleza divina, que sin esa naturaleza no podemos hacer lo que Dios nos manda a hacer. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso es lo que hacemos, huimos de la corrupción y ahora estamos viviendo una manera divina nuestras vidas. Y como Dios es amor, es solamente lógico que los hijos de Dios caminemos en amor. Pablo no está pidiendo algo extraño una vez más aquí, ni imposible de hacer, porque ya hemos recibido la nueva naturaleza. Si hemos vuelto a nacer, hemos recibido una nueva naturaleza que se expresa en amor. El amor mundano es egoísta, convenenciero. El amor del mundo te ama si tú lo amas. El amor del mundo, si se le conviene amarte, te ama entonces. Pero el amor divino es amor incondicional. Así como Jesús nos tiene a nosotros un amor incondicional. Así que el amor mundano es egoísta, y odia cuando lo odian. Pero la nueva naturaleza del cristiano es amor, y no espera nada, es incondicional una vez más. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Sabemos que el amor de Cristo es amor agape, un amor entrañable, un amor, podemos decirlo así. Cuando queramos describir el amor de Jesucristo hacia nosotros, lo único que podemos decir para explicarlo, la más sencilla manera de hacerlo es amor. ¿Cómo es el amor del Señor? Amor. Es puro amor. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor por que uno ponga su vida por sus amigos. Y que es mucho más amor que Él puso su vida por sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos, Él aún así murió por nosotros. Ese es amor. En Romanos 5:10 dice Pablo ahí también, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nuestro amor por Él solamente es la reciprocidad, o es la respuesta de su amor de Él por nosotros. Y nosotros nunca podemos amarlo igual que Él nos ama a nosotros, pero sí podemos intentarlo, sí podemos querer hacerlo. Pablo compara aquí, antes de que me atore más, dice, en la respuesta de su amor por nosotros, Pablo compara el sacrificio de Jesucristo a la cruz y el sacrificio que se ofreció en el Viejo Testamento, como dice aquí en el versículo 2. En el Levítico ahí dice cómo se ofrecían los holocaustos al Señor. Dice el Levítico, nomás voy a leer esa parte, los demás voy a dar solamente las referencias y las citas, pero
este versículo primero de Levítico, capítulo 1, versículo 9 de Levítico dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y la idea aquí de ese sacrificio es lo que está comparando Pablo con Jesús. La idea detrás de todo esto, dice, ese olor fragante es simplemente el sacrificio, que es muy agradable a Dios. Esto quiere decir no quiere decir que a Dios le agradó matar a su hijo, que mataran a su hijo por culpa del pecado, pero es que el pecado demanda muerte. El precio del pecado es la muerte. Y como ahí en los sacrificios del Viejo Testamento, cada vez que se hacía un sacrificio, una alabanza a Dios, algo moría, un animal moría. Entonces, en su gran amor, Jesús dijo, yo voy. Alguien tiene que morir por el pecado de este mundo. Jesús, en su reino, dijo, yo iré, naceré como un humano, como un bebé, creceré y moriré en la cruz por ellos. Porque solamente la sangre, su sangre preciosa, su sangre santa, podía borrar nuestros pecados. No taparlos como en el Viejo Testamento, que sacrificaban animales y todo ese que quemaban, ese en el holocausto, en la ofrenda encendida, subía el olor de la carne. ¿No han olido ustedes cuando está haciendo carne asada? Cuando están haciendo los trozos de esos salchichones, de la carnita asándose, bien marinada, el olor fragante. Y es así como subía ese olor fragante en los sacrificios del Viejo Testamento hacia Dios. Ahora el sacrificio de Jesús complació al Señor Dios, a Dios Padre, para el perdón de los pecados. Solamente la muerte de Jesucristo pudo satisfacer para el castigo de los pecados. Él murió por nosotros. Esa fue ofrenda. Él se ofreció. Él murió por nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor de Jesús. Si podemos nosotros siquiera pensarlo. Así que si nosotros pensamos siquiera en religión y vemos cómo nos duele el corazón de ver gente adorando a ídolos que no tienen nada que ver con su salvación, que están adorando, por eso duele el corazón y lastima nuestro sentir, porque amamos tanto a Jesús que lo ignoran en su religión. Lo están ignorando lo que Él hizo en la cruz por el pecado. Y adoran a ídolos y hacen sus cánticos y cargan a sus ídolos. Y eso es totalmente aberrante ante los ojos del Señor. Y eso es discriminando, quitando o no importando el amor tan grande de Jesús por nosotros. Ese es el gran amor, la ofrenda encendida. Así que esa es la completa devoción de Jesucristo, el Hijo de Dios a Padre Dios, que dijo, yo moriré por ellos. Ellos no se merecen la salvación, merecen morir, pero Él se sacrificó para que su Padre pudiera perdonar a este mundo perdido, que aún sigue perdido allí. Por eso tenemos que usar ese corazón de nosotros, que nos duela la perdición de esta gente que está siguiendo las cosas de este mundo, que piensan con hacer idolatrías, piensan ganarse el reino de Dios, y no es así. Así que la ofrenda, lo que está diciendo aquí Pablo, está asemejando las ofrendas del pueblo de Dios en el Viejo Testamento, como dice en la ofrenda de dulce aroma que está escrita en Levíticos capítulos 3 al 5. Y la ofrenda encendida, esa es ofrenda de las primicias, el holocausto. Y ofrenda de paz, cuando se refiere a la ofrenda de paz ahí en Levíticos, era cuando la gente les ofrecía los granos, las semillas, todo lo que saldría de sus cosechas. Esa es la ofrenda de que ellos, la ofrenda de las primicias, eso era lo que hacía, y es lo que le ofrecían lo mejor a su Padre Dios. Esas eran las ofrendas que ellos hacían.
las ofrendas por el pecado y la expiación también. En Levíticos 4, capítulo 4 y capítulo 5, ahí nos explica, si quiere ir usted ahí como referencia para poder entender eso. Y la imagen de Jesucristo tomó el lugar de los pecadores. Porque en ese tiempo la ofrenda de expiatoria era cuando agarraban un cordero, un cabro y le ponían las manos sobre él, significando que le ponían el pecado de ellos y soltaban a uno y a otro lo mataban como sacrificio. Eran dos. Y a otro lo soltaban para que huyera y se fuera poniéndole el pecado a ellos. Y Jesús fue el que se puso en vez. Por eso le llaman el Cordero de Dios, porque Él quiso recibir el pecado del mundo y Él ser sacrificado por el pecado. Así que así como Pablo comenzó este versículo, andad en amor, pero que el amor es factor fundamental en la vida de un cristiano. Es triste muchas veces ver a los cristianos que se comportan como mundanos. Hacen promesas que no cumplen. No, en su boca no hay un sí o un no. Hay mentira. Hay el mundo en ellos. Piensa que se pueden comportar con el mundo. Dicen, voy a hacer esto y no lo hacen. Pero esa es manera de cómo son enseñados. Por eso es importantísimo y siempre lo voy a repetir, que la palabra de Dios es fundamental, estudiarla y guardarla en nuestro corazón y mantenerla en el contexto que está aquí para poder vivir una vida cristiana. Si no tomamos la palabra de Dios en contexto y si no la aprendemos, entonces vamos a vivir como cualquier pagano y vamos a hacer las cosas paganas. Nuevamente, pero eso es culpa de los pastores, que no enseñan a su pueblo, a su gente, no le enseñan a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en conocimiento de su palabra, en comportamiento, no siendo igual que el mundo, pero siendo semejantes a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, a obrar como Él obra. En Romanos 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Nosotros amamos o simplemente odiamos a los que nos odian? Tenemos que ver a la gente con amor, no importa qué. No importa qué hagan, Dios ama a la gente que anda allá perdida. También tenemos que nosotros tener ese amor. El Espíritu Santo deposita su amor en nosotros. No es que nosotros tengamos eso por naturaleza humana, lo tenemos por la nueva naturaleza que Dios ha impuesto en nosotros cuando volvimos a nacer. En Romanos 5, versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que contamos con ese amor. ¿Dónde está ese amor para con los demás? Muchas veces no existe. Estoy hablando a los cristianos. A los cristianos estoy hablando. Porque el mundo, al fin y al cabo, ellos no saben nada. Ya de por sí son hijos de desobediencia, como vamos a ver aquí. Pero estoy hablando a los cristianos, que ya dejen de comportarse como mundanos. Que sigan el patrón de Dios. Que dejen que el Señor se enseñoree de ellos. Porque quien quiera que ordene nuestras vidas es nuestro Señor. ¿Quién se enseñorea en nuestras vidas? ¿El diablo o Jesús? Tenemos que ver eso bien atentos en su palabra del Señor. Si no tenemos el amor de Dios, entonces tenemos un amor carnal, un amor egoísta, pendenciero, convenenciero. Eso es lo que está en nosotros. Por eso Pablo dice aquí, muy como él enfrenta el pecado fuerte y directamente. Dice el versículo 3 aquí de Efesios 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni siquiera se debe nombrar, ni siquiera, está lejos siquiera de pensarlo. Eso es en la comunidad cristiana. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, ahí, si nos acordarán a los que estuvieron con nosotros, y si no se lo saben, ahí en Hechos 19, versículo 23 al 31, ahí vimos cómo en Efeso había un templo.
dedicado a la diosa Diana, la cual era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, le decían, pero era una secta que ellos alababan con sexo inmundo, por cierto, un amor, un sexo inmoral, es lo que hacían ellos. Por eso Pablo está allí, que ni siquiera esas cosas eso sí se veía, pero ya ni siquiera deben siquiera pensarlo, ni siquiera nombrarlo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que sí, hay eso, están alejados de esas prácticas. Porque hoy en estos días, esta misma adoración, mucha gente sin querer lo hace a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad o la diosa del amor pagano. Que muchos no pasa nada, que ven el sexo fuera del matrimonio como algo normal ya. Y se mira allá y todo, no pasa nada, todos lo aceptan. Hasta los cristianos lo hacen. No te apures, está bien, Dios te perdonará si te arrepientes. Y sí, es cierto, Dios busca arrepentimiento para perdonar esos pecados. Pero en la iglesia, nuevamente, Pablo está hablando a cristianos. Y está diciendo, ni siquiera piensen en esas prácticas, manténganse alejados de esas prácticas. Como Dios es luz, nosotros somos imitadores de nuestro Padre. Debemos andar en la luz y no tengamos nada que ver con la oscuridad del pecado. Eso es, ya hemos sido apartados, ya no pertenecemos a las tinieblas ni al mundo. El mundo no es nuestro lugar, no es nuestra casa. Ya no nos consideramos de este mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas en su luz admirable. Como habíamos estudiado antes, el pueblo de Dios es y será Israel, pero mediante el rechazo de Israel, el Señor creó una nueva nación, eso es los salvos, todos los gentiles. El Señor todavía tratará con su pueblo original, que es Israel, pero ahorita está tratando con la nación santa, el pueblo adquirido por Él. Esos son todos los que creemos en Jesús y que hemos vuelto a nacer. Esos somos la nación de nuestro Señor ahora. Así que debe ser impensable para un creyente el siquiera contemplar, participar en los pecados que pertenecen a las tinieblas, en este mundo perdido. Cuando dice no pasa nada, sí pasa, que el pecado nos aparta del Señor, simplemente así. Y ahora volviendo aquí a Efesios capítulo 5, versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Como antes del versículo 3 nos habló acerca de cómo pone en el mismo plano o en el mismo sentencia o en la misma frase, pone que andar en amor y la ofrenda del Señor, pero también como el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia. Es como si me dijeron, bueno, ¿qué tiene que ver la avaricia con la inmundicia de la fornicación? Bueno, tiene mucho que ver, porque la avaricia es egoísmo. Eso es lo que, para mí, lo que me conviene a mí. Convenenciero, ese amor convenenciero del que hablé antes. ¿Qué me conviene a mí? Esa avaricia. Es cómo me satisfago yo. Por eso pone junto con eso. Se ve como que no va, pero sí va, porque es el egoísmo humano. Por eso. Así que, por eso es que ni las palabras deshonestas ni necesidades, como decir, bueno, yo hablo así, el Señor conoce mi corazón. Pero si palabras deshonestas salen de ti y necedades y truanerías, no conviene, dice Pablo. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que tener acciones de gracias. En estos casos, Pablo menciona que son degradantes para los salvos, aún más degradantes para los que
se llaman cristianos. No podemos expresarlo de esa manera, con palabras deshonestas, con necedades. Eso es degradante para un cristiano. Tenemos que tener eso en mente. Y ahora el versículo 5 aquí del capítulo 5 dice de Efesios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es como diciendo aquí, bueno, si fornicas es un pecado y eso no heredarás el reino de Dios. Y avaro también es otra forma de egoísmo, porque también el avaro nomás quiere acaparar para él lo que piensa que son las cosas buenas para él. Pero es triste ver que estas cosas han invadido la comunidad cristiana. En muchos lugares hay gente avara, hay gente fornicaria que piensa que va a la iglesia y todo va a estar bien, pero no. Así que el lugar, pero los pecados son pecados. Aunque el avaro y se crean diferentes a la fornicación, es de la misma debilidad humana, de la misma naturaleza perdida de la gente. El avaro y el fornicario son seres fallidos, de naturaleza humana, carnal, que no tiene nada que ver con la santidad del Señor. Por eso aquí dice Pablo rotundamente que no heredarán el reino del Señor. Los avaros también son el egoísmo tan grande que no piensan en los demás, piensan en sí mismos. Por eso todo eso va junto. En la primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que si hacemos todo eso, si nuestra vida se mueve de esa manera, por la vanagloria, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, entonces somos mundanos, no somos cristianos. Tenemos que tener cuidado con eso. La vanagloria es egoísmo, nuevamente. Versículo 6 ahora dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando vimos el capítulo 2 ya vimos quiénes son los hijos de desobediencia. Son aquellos que practican las cosas que están del mundo. Y eso es, en cuanto a las palabras vanas, Pablo se refiere a aquellos que son falsos cristianos. Hay hasta pastores que enseñan que todo va a estar bien, que Dios te perdona, que tienen una manera ligera de enseñar la palabra de Dios, de enseñar a sus congregaciones. Pero esas palabras deshonestas, palabras vanas, se refiere a eso, de que no dejen que nadie les enseñe lo contrario a lo que está diciendo Pablo aquí. El pecado es pecado. Los cristianos pueden vivir en el pecado, no, simplemente no. Esos que se dicen, aunque se digan cristianos, no podrán entrar al reino de Dios. Somos salvos por gracia, dicen muchos. Es la gracia de Dios que sobrepasa todos los pecados, sí, pero también requiere arrepentimiento y no vivir esas cosas, como dice Pablo aquí, ni siquiera se nombren esas cosas del mundo. Así que el Señor no quiere encontrar el pecado en los que se dicen ser suyos. Y cuando el pecador que verdaderamente pertenece al Señor, el Señor lo dirige, el Señor lo corrige, lo disciplina, porque es un buen padre y no va a dejar que su hijo, su hija, se salga del redil, simplemente, y no lo va a dejar pecar. Así nomás, no, sí, después te perdono si te arrepientes. Eso no debe ser de esa manera de pensar. Ciertamente creemos que el cristiano no puede perder la salvación. Claro que no. Muchos dicen, bueno, él dice que es cristiano, ¿tú crees que puede perder la salvación? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿en verdad es cristiano? ¿En verdad es obediente a su Señor? ¿O quién es su Señor? ¿Quién se enseñorea sobre él? ¿Aquel que es santo?
que es lleno de amor, o aquel que practica la mentira, que es el rey de la mentira? Entonces ahí vamos a ver quién es Señor en la vida de cada quien. Así que la obediencia a Dios es la evidencia de la fe. Hay muchos profesantes que no poseen o no son poseedores de esa espiritualidad. Sí profesan ser cristianos, pero no poseen esa santidad que solamente puede venir del Espíritu Santo. En Mateo 7:21 el Señor muy enérgicamente dijo, Mateo 7:21 y 23, hasta el 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es para los pastores que no enseñan bien la palabra del Señor, que según hacen reuniones de milagros o todas esas situaciones, pero que no son obedientes a la palabra de Dios. El cristiano no está sin pecado, es claro, somos pecadores porque estamos en esta carne, pero la intención diaria del cristiano es no pecar. No pecar, es mantenernos lejos del pecado. El cristiano tiene un rey, y ese rey está en santidad, está en su trono. Y por la dignidad del cristiano no podemos participar en los pecados que pueden mantenernos lejos del reino del Señor, de nuestro rey. Entonces no pertenecemos a su reino si vivimos en pecado. Simplemente así. Y ya para terminar el estudio, en los versículos 7 hasta el 10 dice, no seas pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto yo no necesito explicación. Aquí el meollo de este pasaje, Pablo está amonestando a los lectores de esta epístola a caminar como hijos de luz. Dice en 2 Corintios, cuando Pablo dijo que todos los creyentes eran un templo de Dios viviente. Dice por eso en el 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay. Esta es la congruencia del Espíritu Santo en la mente de Pablo. Que estos pasajes explican el contraste que hay entre el hijo de Dios y la persona que no es salva. Usando las palabras de Pablo, hijo de desobediencia. Y veamos que en el versículo 8 no dice que estábamos en tinieblas, pero que éramos tinieblas. Eso es lo que dice. Después de todo, la luz produce fruto, pero las obras de las tinieblas son infructíferas, espiritualmente hablando. Es imposible estar en tinieblas y en la luz al mismo tiempo. La luz produce benignidad, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Donde dice en Gálatas 5:22, ahí dice benignidad, bondad y fe. Benignidad es amor en acción. La justicia es rectitud de carácter ante Dios y rectitud ante los demás también. Estas dos cualidades están basadas en la verdad, que es conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo mucho acerca de la luz y las tinieblas. En Mateo 5:16 el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También dijo en Juan 3, capítulo 3, versículo 20 y 21, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto en sus obras son hechas en Dios. El vivir como hijo de luz quiere decir que vivamos ante los ojos de Dios. El vivir en la luz quiere decir que
que sentamos, que reconozcamos que estamos siendo observados por Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo vamos a ser imitadores? ¿Cómo vamos a ser seguidores? Imitándolo a nuestro Señor. Eso es así, y le imitamos el amor que Él nos tiene. Si imitamos el amor aún contra los enemigos, si nos mantenemos alejados del pecado, entonces estamos viviendo como hijos de luz. Pero también hay el contraste de vivir hijos de desobediencia. Y ya dijo Pablo que los que pecan de esa manera no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de un cristiano. Si usted está viendo este mensaje, este estudio, y no ha recibido al Señor como su Salvador, le exhorto a que lo haga. Y si usted se dice cristiano y está viviendo en pecado, le exhorto a que se arrepienta y que diga y que pida la luz de Dios para su vida. Como dijo David, tu palabra es la lámpara a mis pies. Y sabemos que David pecó horriblemente, pero la Biblia dice que también que tenía el corazón similar a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque él se arrepintió. El pecado, las consecuencias del pecado alcanzaron su vida. Y tuvo consecuencias horribles por causa de su pecado. Pero tenía un corazón semejante a Dios. Entonces vivamos. Que el pecado no nos atraiga, pero que nos atraiga la luz de Jesús. Y la hagamos brillar ante los demás. Que el Señor nos empodere, nos dé su manifestación, su Espíritu Santo, para poder llevarla con nosotros a donde quiera que vayamos. Que nuestra presencia sea luz y que no sea oscuridad igual con los demás. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Así que cuando vayamos y nos presentemos en un lugar donde hay tinieblas, que nuestra luz encandile. Hagamos eso en obediencia a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por esta palabra, Señor, por la Escritura. Ayúdenos, Señor, a vivir de acuerdo a su voluntad, a su gracia y a su amor. Provéanos con su Espíritu, Señor, para caminar en armonía con usted, Señor, y no caminar en la oscuridad. Bendiga nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, llénanos de su paz y de su amor. Llénanos de su luz, que podamos brillar allá afuera, Señor, donde quiera que vayamos. Lidia con nuestros pecados, Señor, que nos traiga el arrepentimiento. Y que podamos decir, Abba, Padre, que eso solamente está para sus verdaderos hijos, Señor. Puede decir, papi, mi papá, guíeme, diríjame con su Espíritu, Señor. Bendiga a todos los que están viendo este mensaje, Señor, todos los que se encuentren aún después con este estudio, que usted los llene de su paz, de su amor, que provea por sus necesidades, que sane sus enfermedades y que bendiga sus hogares y su familia, Señor. Gracias le damos, Señor. Es algo sencillo, simple, pero es todo lo que tenemos, nomás. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia y por su perdón. Ayúdenos, Señor. Guíenos, protéjanos, Señor. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Le pedimos nuevamente que oren por nosotros, por favor, y que compartan este video. Más al rato, en unas par de horas, va a estar disponible también en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ahí está. Por favor, exhorten a sus familiares que se suscriban para que podamos transmitir con mejor, porque ahorita no nos deja YouTube transmitir en vivo porque no tenemos suficientes seguidores. Así que si nos hacen el favor de compartir el video y de suscribirse al canal de YouTube, sería una gran bendición para nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde, que la paz de Él esté sobre todos ustedes y sus hogares. Bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.